Magnitudes y sistema de unidades. Realizar experimentos e interpretar sus resultados es lo que hacen los científicos. Por ese motivo, deben entender, conocer, medir diferentes cantidades, expresar el resultado en la unidad correcta y para de ese modo poder hacer cálculos a partir de las mediciones realizadas. Por este motivo, en todo proceso de medición se definen las magnitudes, que es todo aquello que se puede medir. Y como ejemplos tenemos la longitud, la masa, el volumen, la presión, la temperatura, etc. Una medida realizada en un experimento es incompleta si solamente figura la cantidad. Debe expresarse también la unidad con la que se comparó esa medición. Y por ejemplo, que diga 300 kilogramos indica que lo que se midió su masa es comparando ese objeto, la masa de ese objeto con la unidad de medida que es el kilogramo. Por ese motivo se tiene que tener un sistema internacional de unidades para que se puedan comparar los datos de diferentes científicos. Y por supuesto tenemos diferentes magnitudes y la unidad en el sistema internacional que se utiliza. Para la longitud del metro, para la temperatura la unidad es Kelvin o la cantidad de sustancias el mol, que es una unidad que se va a usar mucho en este cuatrimestre. Ahora bien, también tenemos que tener como prefijos los múltiplos y submúltiplos de dicha unidad. Entonces, por ejemplo, es muy común hablar de gigabytes cuando sabemos que hay 10 a la 9 bytes, o un terámetro cuando hay 10 a la 12 metros, o un microgramo cuando hay 10 a la menos 6 gramos. Bueno, uno puede, por ejemplo, medir el volumen. ¿Y qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. En el sistema internacional es una unidad, es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque la magnitud que se utiliza es la longitud, y la longitud, el volumen que es longitud por longitud por longitud, por lo tanto su unidad es el metro cúbico. En esta magnitud tenemos que hay equivalencias entre un centímetro cúbico y metros cúbicos, entre un decímetro cúbico y metros cúbicos, o entre un litro, que es una unidad de capacidad, y el decímetro cúbico. Y entonces tenemos que un mililitro equivale a un centímetro cúbico y un litro a un decímetro cúbico. Ahora bien, otra magnitud es la densidad, que es la masa de la unidad de volumen. También es una magnitud derivada y por lo tanto su unidad es el kilogramo por metro cúbico. ¿Qué significa esto? Que la densidad es masa sobre volumen y matemáticamente se expresa así. La equivalencia entre un kilogramo por metro cúbico y gramos por centímetro cúbico es colocar en donde uno tiene un kilogramo por su equivalente en gramos, 1000 gramos, y un metro cúbico por su equivalente en centímetros cúbicos. Un metro cúbico son 10 a la sexta centímetros cúbicos. De este modo, un kilogramo equivale a 10 a la menos 3 gramos por centímetro cúbico. Si tenemos acá un ejemplo en donde una pieza metálica de platino, cuya densidad está dada, tiene un volumen de 4,49 centímetros cúbicos, ¿cuál es su masa? Para conocerla, uno primero plantea la ecuación que relaciona densidad, masa y volumen. Como la incógnita es la masa, se despeja de la ecuación la masa y entonces luego se reemplaza por el valor de la densidad y el valor del volumen. Se simplifican centímetros cúbicos y la masa es 96,535 gramos.